Ok, bienvenidos entonces a la cuarta sesión, cálculo diferencial integral, primera parte. Entonces vamos a resolver un ejercicio de continuidad. Em, si su profesor le dijo que una función continua es aquella en la que usted no tiene que levantar el lápiz cuando lo traza, es un gran mentiroso, porque eso no es cierto. Lo que significa es que em, en un determinado intervalo sea continuo. Por ejemplo, para darles una idea, la función 1 entre x es de esta forma. ¿De acuerdo? 1 entre x. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función, muchachos? Yo esto le llamo f. Los reales menos cero. Correcto, porque ustedes saben que con cero no funciona. Pero los reales, excepto el cero, es el dominio de mi función. Entonces yo les pregunto a ustedes, en este dominio, la función es continua. ¿Ustedes qué me responden? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos, yo sé que alguno puede. Muy bien, muchachos. Es que Sí, depende del intervalo. no, no, porque yo te digo en este. Este es un intervalito. ¿Cuál es el intervalito? Sería de menos infinito a cero abierto, unión de cero abierto más infinito. Entonces, ¿ella es continua en este intervalito? Sí, yo la puedo ver que es continua aquí porque nunca va a tocar el cero. Y aquí también es continua, entonces es continua en todo el dominio. Si yo les pregunto a ustedes, ¿es continua en cero? Eso no es cierto, ¿sí? Primero porque el cero no está en el dominio. Entonces, como no está en el dominio, yo no puedo evaluar f de cero. Entonces ya con eso no tiene sentido porque f de cero no existe, no está definido. ¿Me explico? Entonces no le pueden preguntar si esta función es continua y lo que le tendrían que preguntar es si f es igual a esto cuando x es distinto de cero y yo le pongo aquí una constante cuando x vale cero. Por lo general escogen 0 o 1. Entonces, ahora sí tiene sentido preguntar por, por si la función f es continua en cero, porque entonces usted evalúa los límites laterales aquí y dan diferentes, uno da infinito, el otro da menos infinito, pero la función evaluada da una constante. Entonces, no es continua. Bueno, entonces, el punto al que voy, muchachos, es cuando uno habla de continuidad, uno habla de continuidad en su dominio. El dominio de solo esta celeste es R menos cero, pero el dominio de esta, que sería una función por partes, es todo R. Ahora sí. ¿Ven? Entonces, son detalles como para que los tengan presentes. Bien, entonces, entrando con este ejercicio en particular, me dicen que f es una funcioncita que cumple que el límite de x tendiendo a 5 de esa funcioncita es 8. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es acaso cierto que f de 5 da 8? Es una pregunta que se responde con verdadero o falso. Ven, entonces preguntas tipo, como ustedes les pueden entrar en, en el gap. F de 5 es igual a 8, díganme ustedes, ¿sí o no? Esto es cierto, esto es cierto, esto, cierto. La pregunta es, si esto es cierto, ¿esto es cierto?
Yo diría que sí, profe. No, no. Habría que Tendría que hablar. comprobarlo. Es que, bueno, es que el tema es, muchachos, de que, ¿Profe? sí, Ah, bueno, no es que hay que X, cuando X tiende a 5 de cero, o tiende cero. cuando x tiende a 5, pero el ejercicio es que si x tiende a 5, la función da 8. ¿O a qué se refiere con que tiende a 0? ¿Me? Um, no sé cómo decirlo. Eso O no, sea, no te es verdad refi- porque los dos son iguales. es que el tema es, muchachos, si la función fuera continua, sí es cierto. Espérense, ya les doy un ejemplito. Maylin, creo que lo que vos me quisiste decir es cuando x tiende a 5, entonces su distancia entre este y 5 es 0. ¿Eso te refieres? Ajá. Sí, tiende a 0, pero no es 0. Jamás o porque si fuera 0, entonces son iguales. Te les voy a dar un ejemplo, muchachos, por qué puede que no funcione. Digamos que yo les pongo a ustedes esta función, y aquí va abierto. Ustedes me van a decir, profe, pero qué trucazo. Bueno, muchachos, es que esos son los ejemplos. Esos son los ejemplos que se caen, ¿sí? Entonces, los bonitos, los que ustedes conocen de toda la vida, no se caen. Entonces, 5 no da 8, sino que 5 da, digamos, el valor de aquí. ¿Sí? Digamos este de acá. ¿De acuerdo? Y digamos que aquí entonces sea, dígame el número que ustedes quieran, que no sea 8. 4. Ok, 2. Entonces, f de 5 en esta función, ¿cuánto vale f de 5 en esta función? 2. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Dígame si sí o dígame si no. Sí. Porque está abierta en 8, está cerrado en 2. Ahora, el límite de 5, yo tomo valores muy cercanos al 5, y si tomo valores muy cercanos al 5, la función a dónde me lo arroja, más muy cercano a dónde, al 8, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Se están dando cuenta? Entonces, el límite da 8, pero la imagen da 2. Entonces, esto es falso. Falso. Vamos a ver. Es falso. Para muestra un botón. ¿Por qué para muestra un botón? Porque en esta función que es lineal, ¿sí? Pueden ustedes determinar su pendiente porque pasa en 0 y pasa en, bueno, digamos que pasa en 5,8, ¿sí? Solo que lo quité y luego lo puse abajo, entonces es una función por partes, pero bueno, no vamos a entrar en detalles con eso. El punto es, en esta se cae. ¿Entiendes? Esta no. No. Falso. Siguiente. F es continua. F es continua en x igual 5. Yo puedo garantizar eso. Si solo se cumple esto, ¿verdad? Si solo el límite es continua en x igual 5. ¿Sí o no? Correcto. Y de hecho, muchachos, se cae por esta misma razón, porque esto no necesariamente es cierto. Si esto no es necesariamente cierto, entonces no cumple que sea continua, porque acuérdense, continua es que su límite coincida, pero que su límite coincida significa que sus límites laterales coincidan y que la función coincida a ese mismo valor. Entonces esto es falso y también esto es falso. Falso. Más falso que político en... Bueno, ya Armando. La C, muchachos. ¿Verdadero o falso? ¿Es cierto esto que los límites laterales dan 8? Sí. Sí, eso es muy cierto. Sí, sí. ¿Por qué, muchachos? Es la definición de límites laterales. ¿Sí?
si los límites laterales coinciden, sí y solo si su límite da ese valor. O en otras palabras, si el límite da este valor es porque los límites laterales coinciden. La C es verdadera. ¿Alguno tiene alguna duda con esto que no le haya quedado claro? De nuevo, es porque si el límite coincide, eso es muy cierto. Los límites laterales tienen que coincidir. Profe, yo tengo duda con la B. ¿Por qué esta no puede ser cierta? Ujú. Es que la condición para que, ¿recuerdas cuál era la condición para que f sea continua? Tiene que cumplir 3 cosas. Primero, digamos que usted quiere verificar que sea continua en 5. Entonces usted primero tiene que verificar que f de 5 exista. Ese es paso número 1. Paso número 2 o 3, como le dé la gana. F de 5, no, perdón, el límite, cuando x tiende a 5 de f de x, tiene que existir. O sea, sea igual a un L. ¿Sí? L del límite. 8, 14, 24, lo que sea. Paso número 3. Si esto existe, necesariamente f de 5 tiene que ser igual a L. O sea, f de 5 tiene que ser igual al límite. Entonces, lo único que sabemos es que se cumple esto. Sabemos que f de 5, el límite, perdón, de f, cuando el límite cuando x tiende a 5 en mi función da 8, pero no sabemos, en ningún lado me dice que la función evaluada en 5 de 8. No lo podemos garantizar. De hecho, con este ejemplo yo le estoy diciendo que no es cierto, porque vea que aquí f de 5 da 2. Entonces, como no sabemos si esto es cierto o no, o que esto sea cierto o no, entonces decimos que es falso. ¿Sí? Ok, listo. Perfecto, Joel. Ahora, usted me puede decir, es cierto en ciertas condiciones. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles? Bueno, que f de 5 exista y que f de 5 sea 8. Ahí sí, pero vos me estás entonces discretizando la respuesta. En mi caso, yo te estoy diciendo que en general no es cierto. ¿Sí? Entonces, ambas respuestas son válidas. Verdadera en ciertos casos. Falsa en general. ¿Sí? Ahora, la D, muchachos, tiene un toque muy interesante. La D pregunta que si fuera discontinua, ya sabemos que es discontinua en 5. O sea, alguna de estas no se cumple. ¿Sí? Alguna de esas no se cumple. Entonces sería una discontinuidad evitable. ¿Ustedes qué dicen? ¿Recuerdan lo que es una discontinuidad evitable? Es que para que sea discontinuidad evitable, el límite existe, pero no es igual a la imagen del punto. Correcto, correcto. ¿Y qué significa que el límite exista, muchachos? ¿Quede distinto de qué? Bueno, no necesariamente infinito. Puede ser otras cosas, pero por lo general uno dice que el límite no existe si da infinito. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí recuerdan eso? Sí. Entonces, el límite existe porque es una discontinuidad evitable. Cuando uno habla de discontinuidad evitable, con la D, perdón si en esta no voy a escribir tanto, voy a más bien hablar, ustedes saben que yo más bien escribo cuando es procedimiento algebraico. Pues en la D, vamos a escribirlo, como es una discontinuidad evitable, el límite existe. Y de hecho sabemos que el límite existe porque da 8. Entonces, la única forma, no, perdón, muchachos, es al revés. Como el límite existe, como el límite existe, entonces
fuera discontinua, sería una discontinuidad evitable. Eso sí es cierto. Eso es lo que quiero concluir. Como el límite existe, si existiera una discontinuidad en ese punto, tiene que ser necesariamente evitable. No puede ser inevitable. ¿Ok? Fuera inevitable si el límite no existiera. ¿De acuerdo? Entonces son conceptos que yo espero que tengan claro. Yo, si tengo... Profe, en algún momento nos van a preguntar cómo calcular eso para que logre Claro, ser evitable. claro que sí. Y vamos a hacerlo mucho en esta sesión. Ah, bueno, es que eso es lo que yo no sé hacer. No se preocupe. Esta era como conceptual, porque ustedes siempre les preguntan cosas conceptuales, ¿o me equivoco? Sí, bastante. ¿Ven? Bueno, pero es porque, muchachos, ustedes, yo no los juzgo. Por lo general, me parece que es culpa también de nosotros como profes, que ustedes a los ingenieros, o a veces inclusive a nosotros mismos, profesores de mate, solo nos enseñan la parte de esquematizada, ¿sí? Haga la fórmula y listo. Pero ustedes ni siquiera tienen ni la más remota idea de qué significa en profundidad hacer eso. ¿Por qué tiene sentido hacer eso y no otra cosa? Entonces a veces es valioso preguntarse. Yo sé que a muchos tal vez no les interesa, muchachos, pero quiero que ustedes se den al menos la oportunidad de decir, sí, ma, estoy entendiendo lo que está queriendo decir. No es solo hacer la fórmula y listo. Porque muchachos, no van a aplicar esto jamás en sus carreras. Pero definitivamente la lógica que ustedes generan, eso sí les ayuda mucho para oxigenar la mente. Entonces, de alguna otra manera para eso es. Bien, entonces voy a poner a este A y B para que no se me enreden. A y a este B. Y eso sería básicamente. Y esto es condiciones para que sea continua en x igual 5. Vamos a descargarlo y ¿alguna duda con este ejercicio? Entonces, adiós. Vamos a hacer otro. Y ahora sí, empecemos con lo que a todos nos gusta. ¿Qué es lo que a todos nos gusta? Calcular. Me dan una función, como les digo, muchachos. Las funciones que siempre tienen problemas son las funciones por partes, porque son funciones construidas que usted tiene una función aquí, y luego otra acá, y luego otra así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso no tiene sentido, perdón. Entonces, los problemas van a pasar cuando yo hago ese cambio de función. Ese va a ser el problema. Porque las funciones que ustedes les van a poner por lo general son muy bien portadas. ¿Y a qué me refiero con bien portadas? A que son continuas, son derivables, son integrables, o sea, son funcioncitas muy nobles. Se siempre podrá hacer con ellas lo que quiera. Eso suena muy, muy manipulador. Hay funciones muy extrañas, muchachos, pero esas no las van a ver. Pero si quieren, yo les puedo mencionar algunas. No me acuerdo una de Riemann. Hay una función muy rara de Riemann que es discontinua en una infinidad de puntos. Hay una función llamada la función popcorn, la función palomita. Parece así. Una función muy extraña. Muy, muy, muy extraña. Hay otra función la cual es imposible de dibujar, la cual es f de x igual a 1 si x es racional, 0 si x es irracional, o bien decir x no es racional. Esta función es imposible de dibujar y es cabroncísima. Sí, es un clasicazo de problema, pero nunca les van a poner ese tipo de cosas. Entonces, tranquilos.
Entonces, por eso es que por lo general cuando le pregunten cosas de continuidad va a ser funciones por partes. De partes de funciones bien portaditas. Entonces, vamos a ver si en 10 minutos lo logro. Nos preguntamos primero si f es continua en x igual menos 1. Entonces usted dice, bueno, si fueran continua en f de x igual a menos 1, lo primero es que hay que preguntarse si menos 1 está definido aquí. ¿Está menos 1 definido aquí? No. 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 Vean que no. En ningún lado usted evalúa el menos 1. Entonces, usted rápidamente puede concluir, no, pues, disculpen los colores galácticos, pues f de menos 1 no existe. No existe. ¿Sí? Pues con eso usted concluye. No tiene que ponerse a calcular los límites laterales porque la función no existe en menos 1. Jamás va a ser continua ahí. ¿Sí? Pues si estuviera definido, entonces sí sería cierto. Perdón, si estuviera definida, entonces hay que evaluarlo y luego verificar sus límites laterales. Ahora me dice, determina el valor de la constante b para que f sea continua en x igual 3. Bueno, entonces, para que sea continua en f igual 3, primero tiene que estar definido el 3. ¿Está definido el 3 en la función? Ahora sí. Sí. Oh, entonces, paso número 2. Calcular sus límites laterales e igualarlos cuando la función vale 3. Entonces usted dice límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿De quién? De mi función. Y yo necesito que esto sea igual a la función evaluada en 3. Pero también yo necesito que esto sea igual al límite cuando la función cuando mi variable tiende a 3 por la derecha de mi función zeta. ¿Sí? Entonces, con esta doble ecuación, yo reagrupo 3 ecuaciones. Agrupo esta con esta y esta con esta. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden hacer con 2 ecuaciones, con 3 ecuaciones separadas, pero con esto ustedes pueden trabajar un lado, el otro y van a verificar que van a llegar a lo mismo. Entonces, si x tiende a 3 por la izquierda, ¿x es más pequeñito o más grande que 3? ¿Ustedes qué me dicen? Más pequeñito. Ok, entonces ella va a ingresar aquí, porque x es más pequeño que 3. Entonces, el límite se traduce, muchachos, tiene sentido calcular el límite cuando f es 2bx menos 4. ¿Ok? Ahora, f de 3 es yo evaluar el 3, ¿dónde va el 3? ¿A dónde va el 3? ¿En esta o en esta? En x más 17. Ok, entonces tiene sentido que yo cambie el 3, el x, perdón, por un 3 y luego le agregue el 17. Y luego, si x tiende a 3 por la derecha, muchachos, entonces, ¿cuánto da su límite? Porque, perdón, si x tiende a 3 por la derecha, entonces x es más grande o más pequeño que 3. Más grande. Entonces ingresa aquí todos esos valores de x. ¿Entienden? Entonces el límite, muchachos, es como una reagrupación resumida para decir, estoy evaluando todos los valores que yo quiera, más grande que 3, muy cercanos, pero más grande que 3. Y son infinitos. Acuérdense, ¿se acuerdan el ejemplo que les hacía? Que usted siempre puede tomar uno más cercano a otro. Son infinitos. Ok, ahora sí. Este límite, ¿cuánto da? Cuando x tiende a 3. Daría 2 por 3, 6. 6b menos 4. ¿Alguno con alguna duda cómo resolví este límite?
17 más 3, 20. Y si yo resuelvo este límite, como x tiende a 3, 3 más 17, esto tiende a 20. Entonces da 20 el límite. Como esto tiende a 20, el límite da 20. ¿Sí? Entonces, muchachos, esta igualdad es igual a esta. Con esto yo no gano nada. Entonces usted averigua B con esta ecuación. Con esta ecuación, muchachos, entonces ustedes dicen, ah, ok. Paso el 4 a sumar y me queda 24. O sea, 6B es igual a 24. Y luego divido 6 a ambos lados. Entonces, la sexta parte de 24, todos sabemos que es 4, ¿verdad? Entonces, la respuesta, muchachos. Respuesta. B vale 4. ¿Sí? Andrea Chacón, que estuvo conmigo. ¿Ya mejoré el 6 y el B o se siguen pareciendo mucho? Yo creo que sí lo mejoró, es que aquella vez que lo hizo en la pizarra, sí parecía como una B. Ay, sí, qué vacilón. Lindos recuerdos antes de la pandemia. Bueno, ok, muchachos, ¿dudas? Ya, así termina el ejercicio. Para que F sea continua en 3, B tiene que valer 4. Profe, ese toque ahí de hacer tres ecuaciones, bueno, tres igualdades, se hace solo aquí. Sí, en continuidad. No he visto en otro ejemplo. También cuando usted quiere evaluar si la función sea suave, que no tenga picos, eso lo va a ver con las derivadas. También se hace ese toque. Pero si usted, por ejemplo, quiere calcular los límites laterales, también lo podría hacer. Hacer como una doble cosa. Pero no sé, siento que se enredaría mucho, porque no hay algo que tiene que estar en común. Entonces no gana nada. Solo lo he visto. Pero esto solo se hizo para calcular un valor de una constante. Bueno, una Sí, constante no, correcto. sino una variable. Correcto. Sí, bueno, la variable es X, entonces digamos que sí, B es un parámetro arbitrario, pero fijo, porque B puede ser cualquier cosa. Ahora la pregunta es, ¿cuál de cualquier cosa puede valer para que sea continua? Ah, tiene que ser 4. ¿Ya? ¿Sí me explico? Sí. Vale. Ok. Bueno, muchachos. Ya se nos acabó la primera parte, lamentablemente. Estamos tan emocionados todos. No se preocupen, vamos a continuar dentro de un par de minutos. Vamos a continuar haciendo este tipo de ejercicios y vamos a seguir haciendo esta idea mucho, mucho, para que acostumbren, ¿sí? Si lo ven, de aquí a aquí es cálculo y de aquí a aquí es kinder, ¿sí? Todo lo que aprendieron en kinder, ¿sí? Muchachos, entonces, tengo la grabación y ya nos vemos.